En la sociedad del rendimiento, el sujeto ya no es sometido por fuerzas externas, sino que se somete a sí mismo en busca de la máxima productividad y eficiencia. Esta autoexplotación genera una presión constante que se manifiesta en trastornos como el burnout, la depresión y por supuesto la ansiedad. Esta violencia es más insidiosa que la violencia física o la disciplinaria, ya que no es visiblemente fácil de detectar y, por tanto, no se cuestiona. La violencia neuronal, como consecuencia de esta sociedad del rendimiento, se internaliza, convirtiendo a los individuos en cómplices de su propia explotación. La sociedad del rendimiento, tal como la describe Byung-Chul Han, no surge de manera aislada, sino que es un resultado de un proceso histórico que ha transformado las estructuras sociales, económicas y culturales. Para comprender su origen y desarrollo, es necesario revisar cómo las sociedades han evolucionado desde modelos disciplinarios hacia formas de control más sutiles e internalizadas. El poder opera a través de la autoexplotación y la optimización constante. En las sociedades disciplinarias del siglo XVIII y XIX, el poder se ejercía mediante instituciones como las prisiones, las escuelas y los hospitales. Estas instituciones buscaban normalizar y controlar a los individuos a través de la vigilancia y la coerción. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, este modelo comenzó a transformarse. Las sociedades disciplinarias dieron paso a las sociedades de control, donde el poder ya no se ejerce mediante el encierro, sino a través de mecanismos más flexibles y difusos, tal como el caso del crédito, el consumo y la comunicación. La globalización y el auge del neoliberalismo de la segunda mitad del siglo XX aceleraron esta transición. El neoliberalismo promovió la idea de que el mercado debía ser el principal regulador de la vida social y de la económica. Esto llevó a la privatización de servicios públicos, la flexibilización laboral y la promoción de una cultura individualista. En este contexto, el sujeto ya no es un ciudadano, sino un emprendedor de sí mismo, responsable de su propio éxito o de su propio fracaso. Estas ideas son retomadas por Han y las lleva un paso más allá al describir la sociedad del rendimiento, tal como una etapa posterior a las sociedades de control. En esta nueva fase, el poder no necesita ejercerse desde el exterior, porque los individuos se han internalizado las exigencias del sistema. La lógica del mercado ha permeado todos los aspectos de la vida, convirtiendo a las personas en sus propios explotadores. Han argumenta que esta internalización del poder es más eficaz que cualquier forma de coerción externa, ya que el individuo no percibe que está siendo dominado, sino que cree estar ejerciendo su propia libertad. La flexibilidad y la autoexigencia se han convertido en valores centrales de la sociedad contemporánea. La incertidumbre y la precariedad laboral obligan a los individuos a adaptarse constantemente, lo que genera una sensación de desarraigo y agotamiento emocional. Estas ideas coinciden en que la libertad aparente de la sociedad actual es, en realidad, una forma de control más sofisticada. La cultura del siempre activo y la conectividad permanente han borrado los límites entre el trabajo y el tiempo libre. Estamos viviendo las consecuencias. El tomar siestas nos parece un desperdicio. El descansar mucho hace sentir que no se está produciendo y que se es un bueno para nada. El no ser una persona que rinda lo suficiente genera incomodidad e incluso evitamos hablar de eso. Estamos en un mundo que nunca descansa. Se exige a los individuos estar siempre disponibles y productivos. Las afecciones no son solo hacia la salud mental, sino que también se erosionan las relaciones sociales y la capacidad de disfrutar del ocio y del tiempo libre. Esta reconfiguración no solo es en las estructuras económicas, sino también en las relaciones sociales, la cultura y la subjetividad. En el trabajo, la precarización y la flexibilización han llevado a una intensificación del mismo. Richard Sennett, en La corrosión del carácter, analiza cómo la inestabilidad laboral y la necesidad de adaptarse constantemente han debilitado la capacidad de las personas para construir narrativas coherentes sobre sus vidas. Esto ocasiona una sensación de fragmentación y desorientación que refuerza las diferentes violencias que esta sociedad de rendimiento ocasiona en cada uno de sus deseosos y no deseosos miembros. Para la vida personal y privada, la autoexigencia se manifiesta en la obsesión por la autooptimización. La industria de la felicidad promueve la idea de que el bienestar es una responsabilidad individual. Esto nos lleva a sentirnos culpables por no ser lo suficientemente felices o exitosos, exacerbando una violencia neuronal. Esta violencia neuronal, como concepto desarrollado por Han, ofrece una perspectiva crítica para entender las formas contemporáneas de dominación de la sociedad del rendimiento. A través de la autoexplotación y la autooptimización, los individuos internalizan la presión social, lo que tiene consecuencias devastadoras para su salud mental y su bienestar. Habría que pensar cómo la tecnología, la cultura laboral y las expectativas sociales refuerzan esta dinámica que son, en esencia, violentas. En nuestra vida diaria,
Esta violencia se manifiesta en la desaparición de los límites entre trabajo y ocio, la obsesión por la felicidad y la superficialidad de las relaciones digitales. Para contrarrestar estos efectos, sería necesario cuestionar las narrativas dominantes sobre el éxito y la productividad, así como recuperar espacios de reflexión y conexión auténtica. Solo así, podremos liberarnos de la violencia neuronal y construir una sociedad más humana y menos exigente. Además, las redes sociales juegan un papel crucial en esta dinámica. Han argumenta que la hipercomunicación y la exposición constante generan una saturación informativa que impide la reflexión profunda. La comunicación digital ha reemplazado las interacciones significativas, lo que contribuye al aislamiento y la alienación. Plataformas como Instagram y LinkedIn se han convertido en escenarios donde los individuos compiten por mostrar una imagen de éxito y felicidad. Esto ha llevado a lo que Han describe como una cultura de la positividad, donde el fracaso y la vulnerabilidad son estigmatizados. Esta cultura ha transformado las relaciones personales, promoviendo una búsqueda obsesiva de la perfección que dificulta la autenticidad y la conexión emocional. El aumento de los trastornos depresivos y de ansiedad está directamente relacionado con las exigencias de autonomía y de autoeficacia, las cuales son impuestas por la sociedad del rendimiento. A veces nos sentimos abrumados por la responsabilidad de ser los arquitectos de nuestro propio destino y asumimos que todo es responsabilidad exclusiva de nuestra persona, sin considerar las estructuras de poder que permean nuestro caminar por el mundo. Esto genera una sensación de fracaso cuando no logramos cumplir con las expectativas, lo que conlleva a una fatiga de ser uno mismo. La sociedad del rendimiento es el resultado de un proceso histórico que ha transformado las formas de control y dominación, desde las sociedades disciplinarias descritas por Foucault hasta las sociedades de control analizadas por Deleuze, y finalmente la sociedad del rendimiento descrita por Byung-Chul Han. El poder ha evolucionado hacia formas cada vez más internalizadas y sutiles. Este proceso ha sido impulsado por el neoliberalismo y la globalización, que han promovido una cultura individualista y competitiva. También es importante destacar que la violencia neuronal, desprendida de la sociedad del rendimiento, no es un fenómeno inevitable, sino más bien es el resultado de estructuras sociales y económicas específicas. Habría que repensar el papel del trabajo en nuestras vidas y fomentar una cultura que valore la vulnerabilidad y la imperfección. Todo esto es un síntoma de la internalización de las exigencias del sistema neoliberal. En lugar de ser sometidos por fuerzas externas, los individuos se someten a sí mismos en busca de la máxima productividad y eficiencia. Esta forma de violencia, manifestado como el burnout y la ansiedad, por ejemplo, se celebra como un signo de dedicación y compromiso. Sin embargo, esta celebración del esfuerzo extremo oculta un profundo malestar que afecta a millones de personas en todo el mundo. La cultura de la autooptimización promueve la idea de que el bienestar y el éxito son responsabilidades individuales. Esto lleva a las personas a sentirse culpables por no ser lo suficientemente felices o exitosas. La comercialización del bienestar convierte esto en un producto que debe ser alcanzado a través del esfuerzo constante. Esta narrativa no solo es engañosa, también contribuye una vez más a la alienación y también, por supuesto, al aislamiento. Las redes sociales y la hiperconectividad han amplificado los efectos de esta violencia. La saturación informativa y la exposición constante generan una sensación de agobio que impide la reflexión profunda. La comunicación digital ha reemplazado las interacciones significativas, lo que contribuye aún más al aislamiento. Las redes sociales, lejos de ser espacios de conexión auténtica, se han convertido en escenarios donde los individuos compiten por mostrar una imagen de éxito y felicidad, reforzando la cultura de la positividad y la autoexigencia. Estamos frente a una forma de dominación que opera de manera silenciosa pero profundamente destructiva en la sociedad del rendimiento. Para empezar a liberarnos de sus efectos, sería necesario cuestionar las estructuras que la sostienen y promover una cultura que valore el bienestar colectivo sobre el éxito individual. La violencia neuronal como concepto central en la obra de Byung-Chul Han revela una forma de dominación que opera de manera silenciosa pero profundamente obstructiva y también destructiva dentro de la sociedad del rendimiento. Ha transformado la manera en que entendemos el éxito y el fracaso. El impacto en la vida diaria es profundo y multifacético. En el ámbito laboral ha llevado a la precarización y la intensificación del trabajo. En el ámbito cultural ha promovido una ética del éxito y la autooptimización que dificulta la autenticidad y la conexión emocional. Y en el ámbito de la salud mental ha contribuido al aumento de los trastornos depresivos y de ansiedad. Para contrarrestar estos efectos es necesario, una vez más, empezar a cuestionar las narrativas dominantes sobre el éxito y la productividad y empezar a recuperar poco a poco los espacios de reflexión y conexión auténtica. Solo así podremos liberarnos de la violencia neuronal y construir una sociedad más humana y menos exigente.